Damos gracias a Dios por un nuevo día. Damos gracias también por un nuevo espacio que nos da de compartir, impartir e enseñar. En este caso, solo es, en este caso son históricos, pues estamos compartiendo, enseñando y aprendiendo también. Amén. Vamos a compartiendo, enseñando, impartiendo y aprendiendo también. Vamos a ver nuestro siguiente tema histórico, que es la historia de la iglesia en Guatemala, la iglesia cristiana, que salió de la nueva reforma, de del movimiento reformista. Amén. Dice, pero recibiréis poder en cuanto el Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en toda Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Amén. Libros de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. En la época colonial en Guatemala era el centro estratégico y el país más popular de América Central. Fue la sede del gobierno colonial de la faja sureña de México y de la capital de la cultura maya, que floreció siglos antes de la era cristiana. Los países centroamericanos vivieron durante la colonia con un espíritu netamente católico, ya que la iglesia romana era la imperiante. Ella gozaba de todo apoyo al Estado casi desde el primer momento de la conquista. No es sino hasta 1882 que los misioneros se establecen como tal en Guatemala a causa de la invitación del general Justo Rufino Barrios. Sin embargo, muchos antes, un precursor bautista procuró establecer una obra evangélica en Guatemala. Se hace necesario hablar del desarrollo de las entidades que más adelante se ocuparían en la publicación de la Biblia, siendo estas las sociedades bíblicas de cada país o región. Por ello vemos que en el contexto histórico mundial, el nacimiento del movimiento moderno de las sociedades bíblicas comenzó con la fundación de la Sociedad Bíblica Británica Extranjera de Londres. Su propósito fue el incrementar la disponibilidad de las escrituras en Inglaterra y Gales, pero su visión misionera se extendió rápidamente. La Sociedad Bíblica, la SBBE, me imagino que Sociedad Bíblica no tardó en tener agentes por toda Europa y más allá que los distribuirían de las escrituras y establecían sociedades bíblicas y agencias locales. Al limitarse y distribuir únicamente la Biblia sin notas ni comentarios, la SBB esperaba recibir apoyo en cristianos de todas las denominaciones. Pronto hubo otras sociedades bíblicas nacionales ansiosas de operar en una dimensión internacional. Los Países Bajos en 1814, en Estados Unidos en 1816, Rusia en 1821, y otras se publicaron ediciones de la Biblia con traducciones aprobadas por las diferentes iglesias y de acuerdo a sus respectivos cánones. Después de la Primera Guerra Mundial, las sociedades empezaron a buscar maneras de coordinar su trabajo por medio de acuerdos, cortesía y agencias conjuntas. En 1932, los delegados de las sociedades bíblicas en Estados Unidos, en Inglaterra, Gales y Escocia se reunieron en Londres para coordinar las actividades que se estaban traslapando en los Balcanes, Brasil, Chile, China, Japón y Medio Oriente, Uruguay y Venezuela. Los beneficios que al compartir sus experiencias y prácticas se hicieron cada vez más evidentes en 1939 en la ciudad de Gothenburg, ubicada en los Países Bajos. Estas tres sociedades se reunieron para planificar el establecimiento de un concilio mundial de sociedades bíblicas. La realización de los planes se demoró debido a la Segunda Guerra Mundial, pero después, en 1946, delegados de 13 países se congregaron en Harvard, Inglaterra, donde el 9 de mayo se fundaron sociedades bíblicas a partir de 1946. Las sociedades bíblicas, las sociedades tradicionalmente
poderosas dejaron control directo del trabajo en otros países y estimularon el desarrollo de sociedades nacionales y autónomas. Así, las sociedades y miembros se han establecido también en una estructura de comités y oficinas para ayudarlas en su trabajo y han fijado un presupuesto en común por medio del cual comparten los recursos financieros. La presencia de la Biblia en nuestro continente empezó a sentirse pronto, después de las luchas para independizarse de España. La prohibición de que la gente en común y corriente leyese la Biblia, vigente durante el período colonial, no regía en la nueva serie de naciones o repúblicas. Esto ofreció la oportunidad que las sociedades bíblicas lograran una distribución exitosa, ya que aquí se puede establecer dos grandes etapas, la de la apertura inicial y la de la oposición creciente. La apertura inicial, los primeros 600 ejemplares de la Biblia en español por la Sociedad Bíblica Británica y extranjera llegaron a Buenos Aires y Montevideo entre 1804 y 1807. La sociedad imprimió 20.000 ejemplares del Nuevo Testamento en portugués y que marineros y comerciantes distribuyeron en las costas de Brasil. Los cuáqueres llevaron ejemplares de la Biblia al Antigua y otras islas de 1806 para los soldados, los marineros y los enfermeros. Entre 1808 y 1816 se repartieron en las Indias Occidentales, Honduras y Guayanas 4.000 ejemplares de la Biblia y 11.500 del Nuevo Testamento en español, francés, inglés, holandés. Comerciantes, viajeros y piadosos capitanes de los barcos también diseminaron ejemplares del texto sagrado de las costas de América Latina. Al parecer, las primeras sociedades auxiliares para la distribución de la Biblia en América Latina fueron organizadas entre los negros bárbaros y Bermudas. Durante los siguientes 6 años se extendieron a Jamaica, Montserrat y Honduras, especialmente por medio de los misioneros y escuelas misioneras. Llegaron a Belice, Ademara, Antigua, Surinam. Se dice que en las tardes, después del trajín del día, los niños nos iban a casas para leer el texto sagrado a las familias que no podían leer. A veces recibían una moneda por sus esfuerzos. El historiador clásico de los primeros 100 años comenta que la lectura de la Biblia quebró el poder del malo la maldición de la imaginación africana. 4 años antes de la liberación de los esclavos en el Caribe, la sociedad publicó una edición bilingüe del Nuevo Testamento, la cual fue consignada por los misioneros moravos en Surinam, aliándose subsecuentes ediciones hasta 1889. Sin lugar a dudas, el misionero más dedicado a la obra de distribución de la escritura de este periodo fue James Diego Thompson, que viajó por la iniciativa propia América Latina para promover el método lancasteriano de educación usando la Biblia como texto principal. Así, desde 1818 estableció escuelas y distribuyó la palabra de Dios en Argentina, Uruguay, Chile y Perú, y antes de servir como agente de la SBB en Ecuador, México, el Caribe y Canadá. En medio de todo esto, por pedido suyo de la Sociedad Bíblica Americana, $500 para traducir la Biblia al quechua. Distribuyó ejemplares de la Biblia de sus últimos años en Francia y Portugal y España. Muere en 1854. La SCB aceptó con entusiasmo la colaboración de la SBA en América Latina, aunque los envíos fueron ocasionales por pedidos particulares, llegaron en esa fecha temprana en el año 1829. Por ejemplo, se enviaron Biblias. La SBE mandó representantes para estudiar el área a fin de ver cómo sería posible mejorar el sistema de distribución. En este periodo, de buena parte de la oposición católica se redujo gracias al uso de la versión católica del Padre Cisne. En 1822, la SBA había conseguido
de la SCB los clistes de esta versión, con los que imprimió 20.000 ejemplares de la Biblia antes de decidir no usarlos más, debido a que hay copias de esta versión que no tienen libios apócrifos. Parece que después de eliminarlos en 1828, siguió empleando los clices hasta 1847, cuando la Junta Directiva decidió no usar más esta versión. El significado que durante la etapa inicial de los registros de la sociedad bíblica muestran que la obra de la distribución bíblica empezó en 15 países de América Latina y del Caribe, mientras que la SBA enviaba ejemplares de las escrituras a 10 países de la misma región. Fue una época propicia para esta misión, por lo que por supuesto, esto se produjo una fuerte reacción en la jerarquía romana, en la censura, la filosofía política liberal que creó una actitud receptiva por parte de los nuevos gobernantes, así como el uso de la versión católica de la Biblia, que fomentó la receptividad de parte de la élite de los pueblos. Los evangélicos esperaban una pronta reforma de la sociedad y de gente por la lectura de las escrituras, pero el optimismo resultó prematuro. La oposición creciente, la reacción conservadora de muchos de los criollos y autoridades eclesiásticas empezó a cobrar fuerza en gran parte de América Latina. El Papa en Roma, reconocido en la época como de la época de dominación española, había llegado a su fin y comenzó a preocuparse por el nombramiento de los obispos. Ya había pasado por la época que un Diego Thompson pudo ser ciudadano honorario, como ocurrió en Argentina y Chile. En 1827, Thompson viajó a donde al principio tuvo cierto éxito en su tarea, pero en 1830, debido a una fuerte hostilidad clerical de revoluciones políticas, dejó los ejemplares de la Biblia que le quedaban en manos de su amigo y se fue. Cuando volvió en 1842, encontró la misma hostilidad. Un lugar donde se recibió bien a los distribuidores de la escritura fue en el Caribe. Ahí muchas de las islas habían caído bajo la dominación protestante. No sorprende entonces que Thompson, al salir de México, trabajara 7 años en esta región. Fundó muchas asociaciones negras para la distribución de la Biblia. Incluso en Venezuela, con el presidente de Haití, facilitó la distribución entre las tropas negras y las escuelas. Su presencia en la celebración de la emancipación de los negros el 1 de agosto de 1834 fue atinada. La Sociedad Bíblica creó un fondo especial para proveer de un ejemplar de la Biblia a cada esclavo emancipado, para ayudar a consolar a los agravios que había sufrido. En la Navidad de aquel año se enviaron más de 100.000 ejemplares del Nuevo Testamento y los Salmos con este propósito. Entre 1830 y 1837 se repartió un total de 70.000 ejemplares de la Biblia y el Nuevo Testamento. A pesar de la creciente oposición católica en ciertas islas durante la década de los 40, nuevos agentes como Joseph Weller Mucar establecieron 3 depósitos en Jamaica, Barbados, Antigua, y además el envío especial para los negros emancipados en 1834 y 1854. Se remitieron a las Indias Occidentales 180.000 ejemplares del texto sagrado, mayormente de la Biblia. Durante el mismo periodo, con la ayuda de los voluntarios, se llevaron a América del Sur y América Central casi 21.000 ejemplares de las escrituras en castellano, portugués, alemán, italiano y francés. El envío de un agente por parte de la Sociedad Bíblica para Haití en 1850 trajo como consecuencia una mejoría temporal, pero luego acarreó una reacción hostil de los católicos y políticos, lo que obligó a la gente a salir del país. Las tentativas de la Sociedad Bíblica en México no fueron más exitosas debido a la guerra entre 1846 y 1848. Una gran demanda de la Biblia para los soldados y los territorios anexados por los Estados Unidos.
Se enviaron muchos ejemplares en castellano, como con los soldados en 1847. Un agente de habla hispana, ex misionero de Buenos Aires, llevó a miles de ejemplares de la Biblia y el Nuevo Testamento para distribuir mientras estaban en las tropas estadounidenses. No hubo grandes problemas. Sin embargo, cuando se desocuparon, el país se descubrió que los compatriotas y los conquistadores no eran bienvenidos, ni siquiera con la Biblia y en las manos. La hostilidad contra los representantes de las denominaciones e instituciones protestantes hizo imposible la continuación de la obra. El primer gran evento se da en el año de 1841 con el advenimiento de Federico Cruz a Guatemala, quien se sitúa cerca de Panzosa, Alta Verapaz. Llega durante el gobierno conservador afrontando mucha oposición clerical. Llega a Salamá con el propósito de vender Biblia, literatura cristiana y tras múltiples esfuerzos de hostilidad del medio finaliza siendo expulsado del país en el año 1846, principalmente por su ideología evangélica que resistía el catolicismo en la época, que era una mezcla del cristianismo con el paganismo. Le prohibían vender Biblias, por lo que decidió poner varias a su nombre y así poder prestarlas. De- Dentro de lo que pudo hacer en su permanencia durante dichos años, es preponderante y establecimiento de una escuela en la que estudió don Lorenzo Montúfar, quienes con sus ideas innovadoras y liberales influenció tremendamente en la forma de pensar y actuar del reformador Justo Rufino, quien a partir de la reforma queda en el poder y a raíz del triunfo de la Revolución Liberal nace el Decreto 93 del 15 de marzo de 1873, el cual establece la libertad de conciencia de cultos, empezando una represión contra la Iglesia Católica, quien perdía cada vez poder en el gobierno. En el año de 1882 trae al primer misionero evangélico en Guatemala. Se trataba del presbiteriano John Clark Hill, quien con fuerte protección militar comienza a predicar abiertamente el evangelio. Posteriormente, en 1892, arriba al país el colportor, difusor de Biblias protestantes, con el propósito de coordinar la distribución de la Biblia en toda Centroamérica, como centro de operaciones en Guatemala, organizando a su vez Anglicana, Agencia Bíblica, la Agencia Bíblica Centroamericana conocida hoy como la Sociedad Bíblica de Guatemala, en un ambiente un poco menos hostil. Entra en el año 1899 de la Misión Centroamericana, fundada por Scofield, don Eduardo Bishop, quien con total apoyo del gobierno liberal siguió adelante con los heroicos esfuerzos. Por 150 noches consecutivas tuvo cultos en la iglesia Cinco Calles. Francisco Pesote acudió a todos los días y participó compartiendo la palabra. Hubo disturbios en los cuales tuvo que intervenir la policía. A pesar de ello, muchos creyeron y nacieron en el Evangelio. Llevó además el Evangelio por muchas partes, deteniéndose de vez en cuando por unos días y darle instrucciones a todas las personas. Por 150 noches consecutivas estuvo en la iglesia Cinco Calles. Francisco Pesotti, que acudió a todos los días, participó en el comportamiento. Hubo disturbios en los cuales tuvo que intervenir y tuvo que intervenir la policía. A pesar de ello, muchos creyeron y nacieron en el Evangelio y además se llevó el Evangelio a muchas partes, deteniéndose de vez en cuando por unos días y darles instrucciones bíblicas a las personas. Las primeras iglesias misioneras que entraron en Guatemala que a las fechas han permanecido son la Iglesia Presbiteriana, la Misión Centroamericana, la Misión Amigos, la Iglesia del Nazareno,
la misión metodista. Es así como al crecer paulatinamente la obra ingresan al país otras misiones por las que hace necesario organizar el Sínodo de la Iglesia Evangélica de Guatemala, lo cual se logra en 1936, en el que se divide a la República en 5 territorios, entre el igual número de misiones, según haya sido la obra de cada una de ellas. Entre, entre los indígenas es parte importante de la Iglesia Evangélica, por lo que no se escatiman esfuerzos en la traducción de las escrituras, fruto del cual es que en 1931 el misionero Guillermo Tauses, junto con algunos ayudantes, publica el primer Nuevo Testamento en Cachiquel, dando inicio a la traducción a otras lenguas vernáculas por parte de diferentes instituciones, en lo que cabe mencionar los traductores, Instituto Lingüístico del Verano y de las propias sociedades bíblicas guatemaltecas, que han realizado un trabajo estupendo a la fecha. La historia de la iglesia en Guatemala, la primera entró es la iglesia presbiteriana, la iglesia centroamericana, la misión Amigos, la iglesia del Nazareno y la metodista. Amén. En conclusión, la historia de la iglesia en Guatemala es reciente. El Señor en su misericordia vino a nosotros y lo hizo a través de personas que tal vez no pensaban en venir en este país, que fueron usados de tal manera que un gran porcentaje de Guatemala ha sido alcanzada al día de hoy. La historia de la iglesia continúa desde el costado de Jesucristo a la fecha, sigue reformándose a la imagen de Cristo y dejando todo rasgo babilónico que ha adquirido en los tiempos de la oscuridad. El Señor está buscando corazones sinceros que estén dispuestos a hacer la obra y ser verdaderos delante de Él, como Él es fiel y verdadero. Damos la gloria a Dios. Gloria a Dios por los siervos que trajeron el Evangelio a Guatemala. Seguramente tendrán muchos galardones en el cielo. Qué bendición. Amén. Damos la gloria a Dios. Toda gloria es para Él. La historia de la iglesia continúa hoy. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre. Amén, amén y amén.